de un tema que se denomina presentación de datos. La estadística habíamos dicho que es una ciencia, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Por qué es una ciencia? Porque se utilizan métodos científicos. Ajá, porque utiliza métodos, procedimientos, ¿no? Y la estadística como ciencia desarrolla este camino, ¿no? Primero recepciona datos, luego pasa una información y luego llegamos a una... Muy bien, tomen. Hola. ¿Ah? ¿Por qué no? Vaya nomás. Cuando quieran ir a los servicios, vayan nomás, con toda confianza. Entonces, miren, tenemos datos, información, toma de decisiones. Esa es la ruta. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces hemos llegado ya manejada, conocida la parte teórica, hemos llegado a lo que se denomina presentación de datos. Hoy día vamos a aprender a confeccionar cuadros o tablas, que comúnmente se dice, y también vamos a hablar de gráficos estadísticos. Lo gráfico estadístico que vamos a ver solamente lo vamos a mencionar, más no lo voy a hacer en la pizarra. ¿Por qué? Porque ahora utilizamos mucho la parte informática para hacer eso. Entonces es el trabajo que nos vamos a tomar el día de mañana. Yo les voy a enseñar un poquito a manejar el Excel para hacer gráficos estadísticos. Pero por eso les decía hace un rato que quiero que tengan ustedes la predisposición de trabajar con el Excel. Bien, ¿qué es lo que tengo aquí? Dice, luego de una investigación en una empresa, se tiene una base de datos y nos piden redactar un informe que resuma la información mayor. Muy bien, ahí tengo la información. En realidad es una información bastante pequeña, ¿no? Para tener un ejemplo. Y hablamos de base de datos. Una base de datos es ya netamente una información ya estadística. Nosotros basta que tengamos algo así, podemos hacer muchas cosas. No te preocupes. Pero es una base de datos pequeña. En el caso de ustedes, su programa de investigación podrían tener una base de datos de 100, 200, 300. Y claro, se torna un poquito compleja la situación, ¿no? Porque mientras más datos haya, va a haber mayor trabajo. Pero para la estadística no es complicado eso, porque la estadística como ciencia, dice, nos va a permitir utilizar algunos métodos, procedimientos, herramientas, que de hecho, esa base de datos, o los datos que los veamos un poco complejos, la vamos a tratar de resumir. Resumir no significa que voy a tener que depurar información, no. Resumir significa, en términos estadísticos, es, si yo tengo así de información, y lo presento en una tabla. Y no pierde su naturaleza, por si acaso. No pierde la esencia. ¿Bien? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Vamos a aprender a confeccionar tablas, cuadros o gráficos estadísticos. Por eso que hoy día vamos a hablar de la ejecución de tablas y cuadros estadísticos para variables cualitativas y cuantitativas. ¿De acuerdo? Y un poquito el contenido del tema de hoy día es esto: organización de datos, distribución de frecuencias, gráficos para variables cualitativas y cuantitativas, y esto es todo, básicamente, ¿no? Y ese es nuestro trabajo. Entonces empezamos por aquí hablando un poquito de organización de datos. ¿Qué se debe entender por organización? Voy a organizar datos. Organizar significa que después vamos a tener que ordenar, resumir información. De hecho que hay que hacer todo un procedimiento, ¿no? Que en algunos casos podrían tornarse de repente un poco complejo, qué sé yo, pero no hay mucha situación difícil aquí, ¿eh? Hay que manejar solamente un orden. ¿Qué pasa acá? Tenemos casos o la situación de que vamos a tener que trabajar o la organización de datos, ya sea para una variable cualitativa o cuantitativa, ¿ya? Hay dos situaciones acá. Lo interesante acá es que ustedes tienen que aprender a identificar variables y luego de identificar variables, saber cómo o de qué manera yo debo de tratarla a esa variable. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para poder entenderlo. Yo tengo dos hijos en casa, tengo uno de 5 años y tengo otro de 15 años. ¿A los dos lo debo tratar de la misma forma? No. ¿Se dan cuenta? Al de 5 años tengo que atenderlo. Al de 15 también, pero no en la misma medida. Al de 5 años le daré propina. No. ¿Para qué necesito?
¿Al de 15 años de propina? Sí. ¿No? ¿Para qué también necesita? Si tiene todo en casa. Bueno, te da un sol ya, dices. Entonces, ¿qué? ¿No? Entonces ya hay situaciones que obviamente no se trata de la misma forma. Lo mismo se hace acá. Si yo observo que la variable es cualitativa, yo lo debo de tratar como es una cuantitativa. Si yo observo que la variable es cuantitativa, yo tengo que trabajarla, analizarla como una cuantitativa. O sea, acá no se van a tener que mezclar, cada una trabaja por su lado. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego vamos a hablar de, claro, dentro de lo que es organización, vamos a tener que hablar de clasificación de datos y vamos a hablar de tablas o cuadros estadísticos. Comúnmente hablamos de cuadros. ¿Cómo o por qué hablamos de tablas estadísticas? Lo que pasa es que ustedes van a hacer su trabajo de investigación y tendrán que trabajar con APA, que seguramente han escuchado esto, APA, el APA 7. Y el APA 7 maneja tablas. El APA 7 no habla de gráficos, habla de figuras, de lo mismo. Nada más que toma esa connotación cuando trabajamos o utilizamos el APA 7. ¿De acuerdo? Y en base a eso es que vamos a tener que trabajar, o ustedes tendrán que desarrollar su proyecto de investigación haciendo todo el procedimiento estadístico de tablas, cuadros o gráficos estadísticos. Y en una tabla o cuadro estadístico vamos a hablar de frecuencias. En estadística hablamos de frecuencias simples, absolutas y frecuencias relativas. Y esas frecuencias, de hecho, vamos a tener que definirlas, ¿no? ¿Qué cosa es una frecuencia? ¿Con qué frecuencia te vas de shopping? ¿Con qué frecuencia te vas a la discoteca? ¿Con qué frecuencia estudias? ¿Con qué frecuencia comes? Muy bien, a cada rato. Ya, muy bien. Entonces, la frecuencia, ¿qué cosa es? Se traduce como, dice, a la cantidad de veces que se repite, ¿qué cosa? Un determinado valor asociado a una variable. Esa es la frecuencia. Por eso es que se llama tabla de frecuencias o distribución de frecuencias en el contexto del mundo estadístico. Entonces, teniendo ya un poquito ordenado los conceptos, vamos ahora a trabajar y establecer netamente la organización para ese tipo de variable, ya sea variable cualitativa o cuantitativa. Pero vamos a empezar por la variable cualitativa, que es la más sencilla, no amerita mucho análisis en realidad. Entonces, para trabajar esto, vamos a utilizar el material que está por acá. Quiero ver si acá hay una guía en la semana 2. Acá, práctica. Vamos a cambiar de información aquí. Vamos a ver qué hay acá. Todas las semanas hay material, tienen que revisar. No, acá no hay. Entonces vamos a utilizar acá. En la semana 1 hay uno que se guía estadística general. Entonces, acá. De esta guía, entonces vamos a ir por acá. Por lo general yo no explico mucho los problemas que están desarrollados en el material. Yo desarrollo algunos problemitas. ¿Por qué no, profesor? Lo que pasa es que ya están desarrollados. Uno que otro por ahí se explica, pero no siempre va a ser así. Bien, acá tenemos un ejemplo. ¿Sí? A ver, vamos a leer. ¿Dónde está mi delegada? A ver, ¿cuál es tu nombre, hija? Mega. Ah, usted estuvo en clase de Mega. ¿Y la subdelegada quién es? ¿Cuál es tu nombre? A ver, Mega. Lea el problemita, por favor. Muy bien, ahí nomás Mega. Listo. ¿Cuál es la variable acá? Servicio Supermercado.
Servicio al cliente, ¿qué más dice? Rango de satisfacción. ¿De dónde me saca el rango? Díganme. Valoración del servicio al cliente. Valoración. Esa es la variable. Valoración, ¿no? Porque ahí dice, un grupo de personas valora la gestión del departamento de servicio al cliente. Entonces decimos valoración de la gestión del departamento. Y esa valoración se traduce en ¿qué? Excelente, buena, regular, mal. ¿Es una variable de qué tipo? Cualitativa. ¿Será nominal u ordinal? ¿Nominal o ordinal? Va a ser ordinal. Va a ser ordinal. Bien. Ya tenemos plenamente indicada la variable, entonces vamos a ir por acá. Acá vamos a tener la valoración. Valoración. Ya. ¿Listo? Y esta valoración se traduce en excelente, buena, regular, mal. Listo. Como no hay más, cerramos toda esta tablilla. Y acá vendrá un total. Bien. ¿A quiénes se les está entrevistando? Muy bien. En todos los clientes vienen acá. Acá puede ser clientes, personas, pacientes, qué sé yo. Esto de acá es la categoría de la variable. Y a partir de acá se llama frecuencia. Esta primera se llama frecuencia absoluta simple, que su notación en estadística es FI. Así. La siguiente columna se denomina o se hace llamar una frecuencia relativa simple, que su notación es H sub I. Y por último viene la frecuencia porcentual, que es de manera general un P sub I. Ya está. Entonces ahí tendríamos básicamente toda la distribución. ¿Y cómo completamos esto, profesor? Fácil, pues. ¿Algún están pensando, no? Claro. Entonces tenemos que simplemente contar cuántos excelentes, buenos, regular y malos. ¿Cierto? Entonces, ¿cuántos excelentes hay? 11 buenos, 13, por acá hay 11 y por acá hay 5. ¿O no? ¿Y cómo sabe este profesor? Lo que pasa es que este problema lo tengo para la semana. Entonces, acá tenemos n igual a 40. Y debo darme cuenta que lo que me queda aquí como 40 tiene que estar allá igual que 40. O sea, hay 40 datos Q observa. ¿Hasta ahí todo de acuerdo? Muy bien. Luego viene la frecuencia relativa simple. Dice la teoría que la frecuencia relativa simple H sub I es igual a F sub I sobre N. Esa es la formulita. O sea, voy a dividir. Sí, vas a dividir cada una de las frecuencias entre él, ¿verdad? Que es 40. Calculadora. Vamos, entonces, dividimos y trabajamos con 3 decimales. Entonces decimos 11 entre 40, 0.275. Ajá. 0,275. Siguiente, 3 entre 40. 325. El siguiente es igual, 275, y el último es 0,125. Y acá le dan la uni. Y cuando lo llevamos a la porcentual, lo único que vamos a hacer es transcribir en la columna anterior, pero lo multiplicamos por 100. Y acá tenemos entonces con ustedes la clasificación de datos para una variable de tipo cualidad. ¿Se acabó? ¿Dónde está lo difícil? No. ¿Por dónde? Ahorita no. Ahora, pero esa tabla o cuadro le falta algo, claro. ¿Por qué?
Porque esta tablita está muda. ¿Por qué está muda? Las tablas o cuadros gráficos se tienen que hablar por sí solos, dice la teoría. Entonces, para que hablen por sí solos, tenemos que ponerle acá una codificación numérica, tabla 01, por ejemplo. Por acá ponemos un título. Y por acá tiene que estar la fuente. Y ahí ahora sí, ya aparece una tabla. ¿De acuerdo? Entonces ahí tendría que decir tabla 1, la codificación. Título, distribución de los clientes respecto a la valoración, a la gestión del departamento de servicio al cliente en un supermercado. 1. ¿Dónde? Podríamos ir en Pro, Santa Anita, Los Olivos, año 2023. 1. Fuente. Podríamos decir fuente, oficina de servicio al. Y eso es una distribución de frecuencias para una variable cualitativa. Vamos tomando nota hasta ahí. Bien, entonces ya tengo la tablita, el punto A ya se cumplió. Vamos a ver el punto B. Dice, ¿qué porcentaje de personas valoró la gestión del departamento como buena? Claro, ¿no? Acá está bien. ¿Qué porcentaje valoró como buena? Está aquí. ¿Podrían ustedes tomar este? ¿O podrían tomar el de aquí? Al final los dos se va a interpretar bajo el mismo formato de porcentaje. Entonces diremos, no, el 32.5% de las personas o clientes valoró la gestión del departamento como bueno. ¿De acuerdo? Ya lo tengo. Siguiente. ¿Cuántas personas valoraron la gestión como excelente o buena? ¿Cuántas? ¿Cuántas habrá? 24. Claro, ¿por qué? Porque vamos a tener que sumar estos dos. Dice, buena o regular. 24 personas. Y por último dice interprete F3 y H3. ¿Qué cosa es F3, profesor? Hola. Ah, ya, entonces acá. Disculpe. Esta vez están atentos. Entonces, ahora vamos acá. Me dice interprete F3 y H3. F3, si este es FI, este será F1, este será F2, este será F3 y este será F4. Por acá es H. Ah, por lo tanto acá es H1, H2, H3, H. ¿De acuerdo? Y si es H3 en términos porcentuales, será el que está aquí. En realidad. ¿De acuerdo? Bien. Entonces interpretemos el F3. Este es F3. ¿Cuánto vale? 11. ¿Cómo lo interpretan? A ver. 11 ya, entonces acá sería 11 clientes valoraron la gestión del servicio al cliente del supermercado como regular. Y por acá sería un 27.5%, ¿no? De los clientes valoraron la gestión del departamento como regular. Muy bien. Estamos por buen camino. Eso es clasificación para una variable tipo cualitativa. Pero teniendo la tablita, también podemos representarlo de manera gráfica. Y para una variable cualitativa, y para una variable cualitativa nosotros podríamos considerar dos tipos de gráficos. Uno, el gráfico de barras. Dos, el gráfico de sectores o circular. Ahora, en realidad no es una camisa de fuerza que tendrían que utilizar los dos. Podrían utilizar cualquiera de los gráficos. Y ustedes quieren trabajar con los dos, no hay problema. Pero lo que sí tenemos que aprender un poquito aquí es que
Por ejemplo, para el gráfico de barras, como el que estamos acá mostrando, en el eje horizontal, no estoy diciendo eje X por si acaso, ni tampoco voy a decir eje Y, digo eje horizontal o eje vertical. ¿Por qué no diría eje X y Y? Porque estos de acá son gráficos estadísticos, no es un plano cartesiano. Esa es la gran diferencia entre un gráfico estadístico y un plano cartesiano. Hablamos de ellas. Entonces, en el eje horizontal van a ir todas las categorías de la variable. Por ejemplo, acá, ¿cuáles son las categorías de la variable? Las categorías de la variable son excedente, bueno, normal. Entonces, acá tendríamos que ir. Acá. Y luego, en este eje vertical, iría la frecuencia, que podría ser la frecuencia absoluta simple o frecuencia relativa simple. Con cualquiera de las dos se trabaja. Y lo único que tenemos que hacer es, ¿qué cosa? Es levantar una barra que sea proporcional a cada una de las frecuencias. Y en realidad ahí no nos vamos a preocupar mucho porque eso lo hace él solo. Lo único que tenemos que hacer nosotros es mover algunas cositas. Eso lo vamos a hacer mañana, así que no se pierdan el próximo capítulo. Y ahora ese gráfico de sectores es otra cosa. ¿En qué dista o cuál es la diferencia entre el anterior barras y este sectores? Lo que pasa es que el de sectores siempre se grafica teniendo en cuenta la frecuencia por cent. Esa es la característica esencial de un gráfico de sectores. Nunca ustedes van a encontrar un gráfico de sectores donde acá aparezcan las cantidades enteras. No, nunca lo van a hacer. Pero si ustedes se dan cuenta de algo así en otra persona, ustedes tienen todo el derecho de corregirlo. ¿Por qué? Porque ya saben el curso, ya saben. Y si ustedes dejan pasar eso, sería un error de su parte. ¿Por qué creen ustedes que estamos llevando un curso estadístico? Para que de alguna u otra manera, cuando tengan que manejar información, no tengan ese tipo de situaciones o errores. Bueno, dicho entonces, o visto cómo se trabaja una variable cualitativa, ahora vamos a pasar a la siguiente variable, que vendría a ser la variable cuantitativa. Pero en la cuantitativa también hay dos niveles, hay dos niveles, la cuantitativa discreta y cuantitativa continua. Y vamos a empezar por la que obviamente resulta ser más sencilla. En este caso es la cuantitativa discreta. Bien. Ahora, si ustedes se dan cuenta, profesor, mire, me parece o sí, creo que la tablita ha crecido un poquito. Sí, la tablita creció un poquito. Pero el término que crezca o que aumente en columna no significa que resulta ser el trabajo más complejo. No, el trabajo es iterativo aquí. Si ustedes saben sumar y restar, suficiente acá. No. Suficiente. Y yo creo que todos sabemos sumar y restar. ¿No? Claro, necesitamos la calculadora, pero la calculadora es un mínimo uso ahorita acá. El uso máximo de la calculadora viene a partir de la próxima semana. Entonces, ¿qué hago? Vemos de que en la primera columna viene la variable en estudio y a partir de la segunda hacia adelante son las frecuencias. Ahí hemos visto 3 frecuencias. Ahora acá vamos a ver 2, 4, 6 frecuencias. ¿De acuerdo? Y donde cambia respecto a la tabla que tengo por allá, solamente cambia en la primera columna, más el resto. Entonces, para recrear esta parte, voy a tomar un ejemplo que tenemos por aquí. Creo que acá, ahora sí vamos a utilizar acá. Este. A ver. Ya. Problema 2. Bien. A ver acá mi amiga está pensativa. ¿Cuál es su nombre? Leslie. ¿Qué carrera usted? Administración. A ver, Leslie. ¿Puede leer el problema 2, por favor? A continuación se muestra el registro del número de cursos que llevan los estudiantes que trabajan durante el ciclo 2023. 2. Muy bien. ¿Cuál es la variable ahí? Estudiantes. ¿Estudiantes? Tenemos un problema. Claro. La variable es ahí, ¿qué cosa? Número de cursos. Esa es la variable.
Cuando ustedes tengan un problema, lo primero que tienen que hacer es identificar su variable. Acá, en este nivel que estamos, identificar la variable. ¿Saben cuál es el máximo problema en todos ustedes? Y no se sientan mal cuando yo les diga sus problemas. Es que ustedes quieren hacer el problema, o perdón, desarrollar el problema, pero no saben cómo. Claro, porque ustedes se van de arranque, ¿no? Ah, tengo el problema. Ni lo leen y quieren desarrollar. No, tienen que leer, analizar, interiorizar un poquito la información. Y ese es un problema. ¿Por qué? Porque no saben tampoco leer. ¿Qué? Profesor, ¿cómo les digo decir eso? Estamos acá en la universidad. Sí, están acá en la universidad, pero no saben leer. Cuando yo digo no saben leer, me refiero a que ustedes leen, pero no entienden. Pero tienen que leer y entender. Es otra situación complicada. Entonces ustedes tienen que leer y entender. Pero acá tenemos nuestras amigas de comunicación, realmente. Entonces ellas nos pueden dar algunas estrategias, dinámicas, métodos, qué sé yo, para poder entender al máximo una lectura. ¿Sí o no, mi amiga? ¿Cómo te vas a decir? ¿Usted? Ya. Que ahora la semana pasada estaba preocupada. ¿Yo qué hago acá en este curso? Y a estas alturas que haga de la vida, con una clase y media, ¿cómo te sientes? Sin mentira, dime la verdad, yo no me voy a sentir mal. ¿Perdón? Se sigue cuestionando, qué bueno. Muy bien. A ver, esperemos hasta la semana 8, por ahí. Ayuda. ¿Por qué te sigues cuestionando? Diga, ¿qué pasó? Porque hay arquitectos, ingenieros, profesión. Pero eso no hay problema. Pero cuando usted va a ir a trabajar, va a encontrar un médico, un antropólogo, un sociólogo, un arquitecto. Los equipos son multidisciplinarios ahorita. Claro. Bien. Creo que no debes seguirte cuestionando. Tu preocupación podría ser de repente, profesor, a estas alturas todavía no le encuentro. No, yo sé que está ahí, pero no sé cómo. Es como decir, tengo un pollo acá a la brasa que comer y no sé por dónde empezar. ¿Cierto? Yo sé que lo tengo que comer, pero no sé por dónde. Ahí está. El pecho. ¿Cierto? Entonces, así como coges tu tenedor, tu cuchara, tu cuchillo, la estadística funciona así. O sea, son herramientas que te van a permitir dar soluciones. Ese es el punto. Bien. Muy bien, Kiara. A ver, entonces acá la variable, ¿cuál es? La variable es el número de cursos. ¿En cuántos estudiantes? No sabemos, ahorita lo vamos a ver. Entonces la variable, acá. Yo sé que esta de acá es una variable cuantitativa discreta. Por lo tanto, para poder analizar esa variable cuantitativa discreta, vamos a confeccionar una tablita. Y entonces acá vamos a decir la variable número de cursos. ¿Está? Por lo tanto, en esta columna tienen que ir todos los posibles valores. ¿Qué posibles valores tengo? Está el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. ¿No hay más? No hay. Cerramos la tabla. Hasta aquí debe ser la tabla. Por acá será el total. Luego viene tomar la información a estudiantes. Entonces acá vienen estudiantes. Y estos estudiantes, según lo que ya vi anteriormente, esto es la frecuencia absoluta simple F. Cuando yo pongo así, esta es notación en estadística, yo lo pongo así para que ustedes entiendan qué es lo que va a dar. O sea, en su trabajo de investigación no tienen que manejar solamente notación, tienen que poner. Acá tranquilamente yo hubiera puesto valor. ¿El valor de qué? De la variable. Pero en este caso la variable es el número de cursos. ¿Se dan cuenta? Y lo que está en discusión es el número de cursos. ¿Asociado a qué? Asociado a la cantidad de estudiantes. Bueno, luego viene la frecuencia absoluta acumulada. Que vendría a ser el FI mayúscula, es otra notación que es nueva obviamente para nosotros. Luego vendría la frecuencia relativa, por ahí estaba, frecuencia relativa simple.
que es HI, es el mismo procedimiento así tal cual hemos hecho en el caso anterior. Luego viene la frecuencia relativa acumulada, que es HI, pero mayúscula. Y por último vienen dos columnas más, que se denominan las frecuencias porcentuales. Y este se traduce en un P sub I por ciento y por acá un P sub I por ciento. ¿De acuerdo? Entonces ahí están las 6 columnas. Pero la información que tengo allí solamente me sirve hasta acá. Porque a partir de aquí hacia adelante ya trabajo solamente en la tabla. Acá no hay mucho que contar, porque vemos que acá hay 3, ¿cuántos cuadros? 4, ¿cuántos 5? 6, no, 7, 6, ¿cuántos 6? 4, y por acá 3. Entonces acá yo sé cuánto debe haber, ¿cierto? Acá hay 7 por 3, 21. Hasta ahí ya encontré la frecuencia 5. ¿Cómo encuentro la acumulada, profesor? La acumulada hace esto. Ustedes dicen, este 3, 3 más 4, 7. Viene acá, 7 más 7, 14, 18, 21. Y encontré la frecuencia absoluta común acumulada. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bien. Luego viene la frecuencia relativa simple, que es el procedimiento tal cual como en el caso anterior. Me refiero a la fórmula. Y la fórmula es esta. HI es igual a FI sobre N. Esta es la fórmula. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a hacer? Dividir 3 entre 21, ¿cuánto sale? Con 2 decimales, trabajemos. 14. 14 exacto. Entonces 14. 0.14. Siguiente, 4 entre 21. 0.19. 7 entre 21, 0.33, ¿no? 0.33, acá 0.19 y 0.14. ¿Cuánto me debe sumar esta columna? 1. Vamos a ver si es cierto. 4 más 9, 13. 16. 16 más 13, 29. Van 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 0.99. Esto de acá, 0.99, se toma como aproximadamente 1. O sea, ese es 1. No hay problema. ¿Por qué no lo redondeo? ¿No? Entonces ya tengo. Ahora, ¿qué hago? Quiero encontrar, profesor, la frecuencia relativa acumulada. ¿Se acuerdan cómo encontramos la frecuencia acá acumulada? Lo mismo se tiene que trabajar, pero con la frecuencia relativa siempre. Entonces acá este 0.14 viene aquí. Luego vendrá 0.33, luego vendrá 0.66, luego vendrá 0.84, no, 85, y 0.99, que en realidad vendría a ser la unidad. Ahí está. Ya se completó. Ahora, ¿cómo encuentro los dos últimos? Eso es más fácil todavía, ¿por qué? Porque los dos últimos solamente son estos dos, pero lo llevas a términos porcentuales. Bien, y ahí tendríamos entonces la primera porcentual y la otra porcentual vendría aquí. Que esto de acá vendría a ser obviamente prácticamente el 100 por 5. Ya está. Y como ustedes ya tenemos la distribución de frecuencias para una variable tipo ¿qué? Cualitativa. Cuantitativa dice. Muy bien, tomamos nota. Para ahora responder a las preguntas que están acá.
pregunta. En esta fila, ¿por qué solamente es uno? En esta fila, ¿por qué solamente es uno? Porque son la cantidad, por ejemplo, hay 3, 3, 4, 4, 7, 5. Si te pones a contar cuadritos por ahí de los ejercicios, Ok, ¿esto se suma? se traspasa del 3, el 3 y vuelta, el 3 más 4, 7, 7 más 7, 14, 14 más 4, 18, 18 más 3, 21. Te tiene que dar el mismo resultado. Ah, ya te entendí. Gracias. Bien, en la primera parte del problema, o bueno, el tenor, en la parte A dice construye la tabla de distribución de frecuencias adecuada. Ya tengo la tabla. Y nos pide colocar el título apropiado. ¿Cuál sería el título apropiado acá? Bueno, le ponemos una tabla 02, por ejemplo. Título, ¿cuál sería el título? Distribución de los estudiantes respecto al número de cursos que llevan durante el ciclo 2023-12. A un ratito, estudiantes que trabajan. No, ratito, a ver. Distribución de estudiantes que trabajan respecto al número de cursos que llevan en el ciclo 2023-12. Ese sería el título. ¿Qué debe tener un título? Ese es bueno también que ustedes sepan, obviamente. El título debe responder a 3 interrogantes: el qué, cuándo y dónde. ¿Qué se estudia? Ah, distribución de estudiantes respecto al número de cursos. ¿Cuándo? 2023-12. ¿Dónde? Podríamos agregarlo a una universidad científica de su. Ya tengo entonces todo esquematizado. Luego me pide, realice la siguiente interpretación: F2, H3. ¿Dónde está el F2? El F2 es este. H3 está por acá. Podríamos tomar el de aquí o podríamos tomar el de acá tranquilamente, no hay problema, porque al final es lo mismo. Bien, a ver, F2. Pero antes de ir ahí, interpretemos el de acá. Me interesa este. A ver, voluntario. Ya, muy bien, no levanten la mano, tranquilos, no se peleen. No anda voluntario. A ver, ¿cómo sería este de acá, F2? ¿Cómo lo interpretaría? ¿Qué dicen? A ver. Díganme, Fran. 4 estudiantes que trabajan y llevan 7 A ver, te mareaste, te mareaste. 4 estudiantes que trabajan y llevan 4 cursos durante el ciclo de 2023-12. Ya, 4 estudiantes que trabajan llevan 4 puntos. Ya, y el resto ya es parte de la interpretación. Ya, excelente. No te preocupes, Fran, estamos aprendiendo. Y ahora, si voy a interpretar de aquí, ¿cómo se interpretaría de acá? Estudiantes que trabajan y apenas llevan 4 cursos durante el ciclo de 2023-12. A ver, repite, por favor. ¿Cómo te llamas? Matías, de Matías. Rebobina, por favor. 7 estudiantes que trabajan y llevan al menos 4 cursos. Al menos 4 cursos. Ya. De cada 7 estudiantes, 4 llevan 4 cursos. De cada 7 estudiantes, 4 estudiantes llevan 4 cursos durante el ciclo 2023-12. Tu compañero escuchemos ahí. ¿Cómo sería? Usted, a ver.
opiniones. Nos da risa, sí, pero en algo anda, ¿cierto? O sea, tienen la idea, y esto es lo más interesante. A ver, les voy a ayudar. Este 7, ¿de dónde sale? De la suma. De la suma. Muy bien, o sea, 3 más 4 plus 2, 7. ¿Y dónde, si yo observo 3, 4, 7, este es este grupo y no este grupo? ¿Me va a entender? Entonces, Matías dijo, por lo menos dijo, no, por lo menos 4. ¿Qué entendemos, o qué entiende usted, Matías, porque no han dicho todos, qué entiende usted cuando dice por lo menos? Hemos dicho Matías. El mínimo. O sea, si me dicen por lo menos 4, 5, 6, 7, 8, infinito. ¿Cierto? ¿Estamos? Ya. ¿Estará correcto cuando dice usted por lo menos? No, ya te diste cuenta. ¿Cómo tendrías que haber dicho? A lo más. A lo más. El a lo más es el término adecuado aquí. ¿Por qué? Tú vas a decir 7 estudiantes llevan a lo más 4 cursos en el semestre 2023. Entonces acá vienen algunos términos que de hecho hay que manejarlos. El término a lo más, el término por lo menos. Y usted dirá, profesor, pero vamos a suponer a mis amigas acá, comunicadoras, dicen, ¿saben qué? Necesitamos que nos hagan o que me entreguen de repente un curso X. El profesor dice, ¿saben qué, chicos? Para la próxima semana me traen un ensayo. Allá. Pero ese ensayo debe tener a lo más 1000 palabras. ¿Qué significa a lo más? Lo máximo. No debe pasar de 1000. Pero si me diría por lo menos 1000, por lo menos 1000, Mínimo. escriban si quieren hasta 1.000.000 de palabras. 50 los términos. Vamos al área de ingeniería civil que están acá. En ingeniería civil mucho se habla de resistencia de materiales, de concreto, ¿cierto? Vamos a suponer que yo tengo acá mi concreto y ustedes se van al laboratorio, quieren medir presión a la comprensión de este concreto. ¿Ustedes creen que para que levante un edificio de 30 pisos de arranque los ingenieros dicen, vamos a hacer la mezcla de una lata de agua, un saco de arroz, un saco de cemento, un de arranque? No, todos son medidas. Ahí está presente la matemática, la estadística. Entonces vienen las medidas. Entonces, para que armen ese concreto, de repente hasta el 10º piso, 15º piso, que sé yo, vienen las pruebas de laboratorio de concreto. Y viene acá una maquinita que lo presiona hasta que revienta. Y ahí se analiza la presión del concreto. O sea, presión. Y entonces, dice por ejemplo, ¿no? ¿Saben qué, muchachos? Vamos a analizar que este concreto, hermano, debe tener una resistencia de a lo más. A lo más. ¿Y qué significa lo más? No debe ser más de. O debe tener una resistencia a la compresión de por lo menos de. Como mínimo. ¿Se dan cuenta? Uso de términos estadísticos. Vamos al área de estomatología. Mis amigas de estomatología. ¿No? Viene un paciente. Me duele la muela. Ya. Hay que sacarla. ¿Le arranque, le sacan la muela? No. Primero. Ven. ¿No? Y dice, ya, este necesita anestesia. Pero por la situación, gravedad del asunto, vamos a ponerle unas 2, 3, 4, a lo más. De repente 2 anestesias. A lo más. ¿No? O por lo menos una anestesia. ¿Me acuerdo? Entonces utilizamos los términos. En negocios se utilizará el término a lo más por lo menos. Claro, vamos a invertir. ¿Cuánto necesitas para invertir en esta peluquería que quieres abrir? Necesito a lo más 10,000 soles. ¿Tan bueno?
Cuando hablan de transar negocios, ¿y cuánto me va a tocar? Ah, te voy a dar lo más el 2%, no me molestes. ¿Ya ves? Entonces, los términos se utilizan, están ahí. Nada más que no somos capaces de verlos. Cuando se van a ir a almorzar más de un rato, más tarde, cuando vamos a ir a almorzar más tarde, pedimos, ¿no? A ver, deme, señora, ya mi papa rellena de entrada y mi segundo mi arroz con pollo. Muy bien, trae el menú y nosotros para tener una dieta saludable se dice, debemos de consumir a lo más, por lo menos, una cantidad establecida de agua, de carbohidratos, proteínas, vitaminas. ¿No está presente la estadística? Claro que sí, ahí está el juego. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Bueno, entonces ya tenemos acá interpretaciones. ¿Qué más dice? ¿Qué porcentaje de estudiantes que trabajan llevan 4 cursos durante el semestre? Llevan 4 cursos. ¿Cuántos son? ¿Qué porcentajes? ¿Cuáles son? El 9. 4 cursos, 19 cursos. Muy bien. Siguiente, ¿cuántos estudiantes que trabajan llevan como mínimo 6 cursos? Como mínimo 19. No. 7. Muy bien, 7. Ya se dieron cuenta, ¿ya? Como mínimo es mínimo acá. ¿Hacia arriba o hacia acá? Hacia abajo. Como mínimo. No puede ser menos de. Entonces acá son 7. ¿Cuántos estudiantes que trabajan llevan a lo más 5 cursos? A lo más. Acá hace 5. ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. ¿Cuántos son? 14. Se acabó. Ya, pasamos al siguiente nivel. Eso es clasificación para una variable tipo ¿qué? ¿Qué era? ¿Para qué tipo de variable es? Cuantitativa. Ahí está. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hablar para la siguiente variable. Ah, ya, me olvidaba. Para cuando nosotros analizamos una variable cuantitativa discreta, podemos utilizar gráficos. ¿Cuáles son? Podemos utilizar el gráfico de barras o podríamos utilizar el gráfico de bastones. Estos dos gráficos son los que se utilizan específicamente para representar ese tipo de variable cuantitativa discreta. Bien, hemos dejado para el último la variable cuantitativa continua porque esta es la cereza del pastel. No es porque sea difícil, sino que tiene algo especial. ¿Ya? Y para más o menos identificar esto, debemos de entender que una variable cuantitativa continua, a diferencia de la cuantitativa discreta, es que va a adoptar valores reales. Por ejemplo, hablamos del peso, hablamos de estatura, hablamos de presión, hablamos de temperatura, hablamos de cantidad de decibeles en lo que respecta al sonido de una bocina del chino, por ejemplo. Ahí está. Hablamos del tiempo que dura una entrevista, por ejemplo. Hablamos de la cantidad o de la velocidad que tiene, por ejemplo, el internet en nuestra casa. Hablamos de qué? Hablamos del tiempo que demoran de repente en desarrollar, ejecutar una tarea, qué sé yo, etcétera, etcétera. Pero donde veamos justamente la presencia de una variable que se asocia a un número real, es decir, parte decimal, eso es cuantitativa. Y para organizar esa información o una variable de ese tipo, se tiene que hacer también todo un procedimiento. Y a diferencia de la anterior que está aquí, vamos a tener que agregar 2 columnas acá. ¿Para qué agregar? No, sino que cambie al inicio. Tenemos la columna de intervalo y tenemos la columna de marca de clase. Y a partir de aquí hacia adelante es lo mismo. Todo lo que se hizo acá se hace ahí. Es lo mismo. Solamente cambia en la primera fase, primera y segunda. Bien, entonces vamos a explicarlo y vamos a explicarlo de la siguiente manera. Cuando nosotros tenemos la necesidad, porque es el término necesidad, de querer analizar una variable tipo cuantitativa continua, vamos a tener que organizarla, pero teniendo en cuenta algún procedimiento inicial. Y es por eso que
allí se establecen 3 pasos esenciales o básicos para poder encontrar la tabla. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? No vayan ustedes a pensar que vamos a ir de arranque a encontrar la tabla. No. Vamos a ir por partes. Dice la teoría que lo primero que vas a hacer es establecer un rango. ¿Qué es un rango? Para poder entenderlo. ¿Ya? Un rango viene a ser el distanciamiento, el espacio, el valor más bajo, más bajito. Para poder entenderlo. Ustedes, por ejemplo, si hablamos de edad, la edad que tienen más pequeñito aquí, podríamos decir que sea 18. Y la edad que tienen más altito aquí, que sea 23. Entre 18 y 23 hay un rango. ¿Cuánto es? 5. Bien, caso 1. Voy al otro lado, frente, el que tiene la menor edad, 18. El que tiene la mayor edad, 35. 18, 35. ¿Cuánto es el espacio? 13. 17, ¿no? Muy bien, 17. La pregunta es mío, ¿en qué grupo de alumnos es más ordenada la edad? ¿El grupo donde está el menor rango o mayor rango? ¿Qué creen ustedes? ¿Dónde se creen? ¿Donde está el menor rango o mayor rango está más ordenada la edad? ¿Qué creen? Donde está el menor rango, ahí están los datos más ordenados. Claro, vamos a hablar de algunos términos la próxima semana, porque vamos a abordar la próxima semana de salida y van a empezar a entender un poquito más de esto. Pero la idea es la siguiente: como yo observo acá un menor rango, entonces los datos están así más compactos. Pero como están allá, y el mayor rango están así, un poquito más alejados. ¿De acuerdo? Estadísticamente hablando, entonces, cuando yo observo un menor rango, significa que los datos están más ordenados. Voy a utilizar ese término, ordenados, para utilizar otro término, pero vamos a ver más adelante. Bien, entonces, es el rango, solamente una resta entre el valor más alto y el valor más bajo. Luego de encontrar el rango, vamos a tener que establecer un número de intervalos. ¿Por qué? Porque mi tabla, que va a estar, o me va a representar una variable cuantitativa continua, tiene que tener clasificación de intervalos. Pero no es que yo ponga los intervalos que se me antojen, sino que vamos a tener que establecer una formulita que me va a indicar cuántos intervalos va a tener la tabla. Y la formulita está acá. No se compliquen la vida por este logaritmo, porque esta tabla se la calcula. ¿Quién es n? La muestra. Se acabó. Entonces, ese es el paso: rango, número de intervalos. Pero debemos también de entender de que hay que encontrar una amplitud de intervalo. ¿A qué cosa es eso? Por ejemplo, vamos a suponer que decimos, ¿saben qué, chicos? Ustedes deben llegar entre las 9 a 9 y 10. Ya está. Este acá es un intervalo, ¿cierto? ¿Cuántos minutos hay acá? 10. Entonces acá estamos dando una amplitud, un recorrido al intervalo. Estamos dando una amplitud de 10. Nosotros acá en la universidad tenemos horas académicas. Empezamos, por ejemplo, 9:30 y luego termina, la primera hora termina que era 9:30, más o menos termina a las 10:20. Luego viene 10:20 y luego terminamos más o menos por acá a las 11:10. Y luego viene acá 11:10 y cada 12 del día y somos libres. Ajá. Entonces acá miren, acá hay una amplitud del intervalo, cada 50 minutos. Entonces cuando yo voy a encontrar una tabla para una continua, yo tengo que encontrar la amplitud, pero con esta formulación, que no es más que haber encontrado el anterior, el rango del número de intervalos. Y el proceso iterativo aquí, ¿a qué me refiero? Todo eso se tiene que respetar, para luego llegar recién
a la tabla o al cuadro de estadística. Yo voy a explicar primero todo el ejemplo que está acá desarrollado, porque esto sí lo hago así. Primero les explico todo el ejemplo acá y luego hacemos un ejemplo concreto, ¿de acuerdo? Para que quede clarito esto. Entonces, vamos a ver. Este es el ejemplo. A ver, leamos. ¿Cómo se llama usted? ¿Lea al fondo? Usted. Usted, pero hay otro después de usted. Digo, ¿ya de fondo? ¿Cómo se llama? Ah, a ver, Henry, vamos. ¿Usted, Henry, lo escucha? Así como cuando se va a la discoteca. A ver, Henry. Mire, yo no hablo fuerte, ¿eh? Yo solamente hablo un poquito elevado y me escucha. ¿Me escucha bien? ¿Ya ves? Entonces, por favor, Henry, a ver, toma aire, di tu nombre y canta. Muy bien, ahí nomás. Listo. ¿Cuál es la variable? Gastos mensuales. Gastos mensuales. Se acabó. Punto. Ya está. Ya lo mataron al problema. ¿Por qué? Porque identificaron la variable. ¿Se dan cuenta? Ahora el resto es historia. Porque tiene que ser simplemente el procedimiento que está establecido. ¿Y dónde va a estar el procedimiento establecido? O fórmulas que tendrían que utilizar en su formulario. Yo les dije la semana pasada que ustedes van a hacer desarrollo su examen con formulario. Así que desde ahora vayan haciendo su formulario. Formulario, no ejercicio desarrollado. Tengo mucho cuidado ahí. Ya, entonces. Iba a poner ejemplo. Perdón. Dime. No, nada. Pregunte nomás. Yo no me molesto. Pregunta nomás. ¿Por qué te quedas con la duda? No te quedes con la duda. Tengo. Catherine Cruz Iron, Presentar. Jeremy. Cuadrado Janela, Presente. Cueva Henry, Erazo Araceli, Flores Ruth, Gallardo Ariana, Gil Leslie, Chloe, Honores Joel, Wakasi Daisu, no, Dayu, entonces. Dayu. ¿De dónde es el nombre? ¿Japonés? Wanai Karim, Labrín Iván. Ya tenemos el ejemplito y vamos a hacer todo el procedimiento para poder establecer o llegar a la distribución de frecuencias o al cuadro estadístico. ¿Cuál es la primera tarea que vamos a hacer acá? El rango. Así es, el rango. A ver, entonces para encontrar el rango, la teoría dice, encontrar el rango, la teoría dice R es igual al valor máximo menos el valor mínimo.
Por lo tanto, el valor máximo en este problemita, ¿cuánto es? ¿Ah? 1,48 52. Ya. Este es el máximo, 1,52. ¿Y cuánto es el valor mínimo? 1,1. Ya está. De estos dos nace el rango. ¿Cuánto sería 1,52 menos 1,1? El rango es igual a 0,42. 42. Listo. Hasta ahí, si todos han llegado hasta ahí, ya tienen 20. Claro, al menos hasta ahí. Luego viene número de intervalos. El número de intervalos, que es m, es igual a 1 más 3.32 por el logaritmo de n. ¿Cuánto vale n? ¿Cuántos datos hay? 20. ¿Cuánto sale esto, por favor? 5.32. Ya, 5.32, entonces estamos hablando de 5 intervalos. Y luego viene lo que se denomina la amplitud. La amplitud del intervalo. Y la amplitud del intervalo, que es C, es igual a R entre M. Por lo tanto, la amplitud es R, que es 0.42, entre M, que es 5. Por lo tanto, tendríamos una amplitud de 0,0, ¿ah? 0.84. Ah, ya, 0,084, así. Listo. Cuando a mí me hablan de 0.0, me hace recordar las notas. Eso. A ver. Ya tengo identificado los 3 primeros pasos. Tengo el rango, intervalos y amplitud. Vamos a confeccionar la tabla. A ver, vamos a ver cómo funciona esto. La variable que está en discusión es el tiempo. Acá ponemos tiempo. ¿De acuerdo? Tiempo. Luego acá vamos a poner, ¿cómo se llama? Marca de clase. Marca de clase. Y por acá vamos a poner una columna que le vamos a denominar conteo. Y luego recién aquí vamos a tomar o vamos a establecer la columna que se asocia a postulantes. Postulantes. O sea, acá vienen las frecuencias. Postulantes. De ahí el resto es operativo. Esto vendría a ser EPI. Marca de clase es ISUI. Notación. Tiempo. Límite inferior, límite superior. Notaciones. Porque acá obviamente van a estar los intervalos. Entonces vamos a empezar por el valor mínimo. ¿Cuánto fue el mínimo? 1,1. Ese 1,1 vendría aquí. Y ahora vamos a sumarle la amplitud. 1,1 más 0.084. ¿Cuánto sale? ¿Ah? Saldría 1, si la amplitud es 0,084, 0.184, 1,184. Ya. Acá vendría 1,184 más 0,084. ¿Cuánto sale? 2. Ah, 268. 1,268 más 0,084. 1,37. Ah, 352, ya. Luego viene acá
da 1,352 más 0,084. 36. Y 1,436 más 0,084. 1,52. Ahí está. ¿Este es el máximo? Sí, profesor. ¿Este es el mínimo? Sí. ¿Hay 5 intervalos? Sí. Entonces todo está ok. Entonces, hasta ahí podríamos respirar tranquilos. Muy bien. Luego acá entra el total. Ya. Ahora hablemos de la marca de clase. La marca de clase, su notación es Y sub I y la fórmula es así. Y sub I es igual al límite inferior más el límite superior sobre 2. Esta es la formulita del punto medio marca de clase. Entonces, a ver, acá me van a ayudar. 1,1 más 1.184. Todo eso entre 2. ¿Cuánto sale? Calculadora. 1,1 más 1.184 entre 2. 1,692. ¿Seguro? 1,1. No. Están haciendo mal. 1,1 más 1,184. ¿Más dale? 100. 1,142. 1,142. Claro. Esto es 1,142. Ya se dan cuenta del problema, ¿no? El error. 1,142. Ya. Ahora, escuchen. Ya no sumen ni dividan entre dos, ya. No pierdan su tiempo. Miren lo que van a hacer. Ya encontraron el primero, este es 4,2. ¿Cuánto es la amplitud? 0,084, ¿cierto? A este punto que encontraron medio, marca de clase inicial, sumemos 0,084. ¿Cuánto sale? 1,226. 1,226 226. más 0,084. 1,31. ¿Ah? 31. 1,31. 31. Siguiente, más 0,084. 39, 4. Y el último es 478. 1,40. 78. 478. Ah, 48. Se acabó. Se acabó. Punto medio. O marca de clase. Muy bien, profesor. Ya lo tengo. Ahora sí, vamos al conteo. Miren cómo va a ser el conteo. Se supone que ahí tengo hasta un decimal, perdón, hasta 2 decimales. Acá tendríamos que haber reunido hasta 2 decimales. Por eso nos ha extendido un poquito. Pero no importa. A ver. Entonces acá sería de 1,1 a 1,184 o 1,18 en realidad. Sí. ¿Ya? O sea, acá es 1,18 también. Y acá sería 1,27. 7. ¿No? Ya. Entonces, si yo cuento aquí, vamos a tener que contar hasta 1,17 nada más. Empezamos. El primero cuánto es 1,2. ¿Dónde está? Está acá. ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿Se dieron cuenta? Muy bien. Sigamos. 1,15. Siguiente, 1,3. Siguiente, 1,3. 1,2. 1,5. 1,45. 1,43. ¿Cierto? Ah, si lo planteamos 1,44, 43 está arriba. Ya. Gracias. 1,25. 1,25 está aquí.
1,1 acá. ¿Cierto? Ya lo hicimos los 10 primeros. Los otros 10. ¿Quién quiere hacer? Vamos. A ver, ¿quién me dijo yo? ¿Ah? Los otros 10, la segunda fila para. Vamos. Usted se puede. Ya dice, no. Peor si tiene miedo, ¿ah? La cosa es arriesgar. Van chequeando. Ya, listo. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Iván. Ok, gracias. Ahora lo que encontró Ivana, esto lo transcribimos. 4. Oye, ¿qué 4 todos? Qué raro. Será porque lo hemos hecho con decimales, pero no importa, es la idea. Se puede rectificar esto, no hay problema. Entonces, miren, ya tengo acá. Y otra vez, obviamente, esto de acá me debe generar ¿cuántos? 20 observaciones. Bien, me estoy dando cuenta del problema de algo. Por ejemplo, en el ítem D dice: ¿qué porcentaje de postulantes demoraron a realizar el examen de aptitud de por lo menos 1,37 horas? Es 1,37 horas. Me imagino que haciendo un arreglo, un redondeo, debería estar por aquí, ¿no? Pero si yo lo arreglo allá, tendría que arreglar la amplitud a 0,09. Voy a hacerlo, a ver si sale. Hasta acá estamos bien. A ver. Empieza en 1,1. Si es 0,9 sería 1,19. 1,19. Ya, a ver, 1,19. A ver, hay un errorcito antes que no gane la hora. A ver, 1,19 más 0,09. 1.28. Asumiendo que este será 0,09. ¿Tu cuánto? 1.28. 1,28. Ya, 1,28 más 0,09. 1.37. 1.37. 37. Acá está el pequeño. Ahí está. Ahí está el detalle. Pero no sé por qué recién me doy cuenta de esto. Pero no se preocupe. Para todo hay solución, menos para la muerte. Ya. 1.46. 1,46. 6. Siguiente. 1.55. 1,55. Ahí queda. Listo. Porque son 5 intervalos. Esta es la tablita. Así de que. Que no me doy cuenta del intento, pero disculpen. Son errores. Sí, pues sí será así. Ok, entonces este de acá. Este de acá no. Lo mismo que se ha hecho así para contar, tendríamos que hacerlo con esas. Y claro, ya va a quedar más ordenada la situación. ¿Por qué? Porque acá, por ejemplo, me pregunta hasta 1,37 horas. ¿Se dan cuenta? Ese es el punto. Ya. Creo. Ahora ya. A ver, entonces ahí no, a menos subir más ya. Esos intervalos los transcribo aquí al tiempo y luego hacen todo el procedimiento. Igualito. Y vamos a encontrar las frecuencias. ¿De acuerdo? Muy bien. Como vamos a ver mañana, van a estar fresquitos. No hay problema. Gracias por venir. Cuídense.
mañana.